Ver, ver caras que ya había visto antes, y me acuerdo de Uruguay también, eh, cuando vi acá las caras en la pantalla, me hizo acordar a la convención, así que qué alegría poder tener un tiempo de nuevo juntas y compartir. Bueno, recordarán capaz algunas y si no lo comento, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y ahí estoy con mi esposo en el área de los adolescentes. Y bueno, es un área que a mí me gusta mucho, también trabajo en esa área como psicóloga, principalmente con niños y con adolescentes y las familias. Y en esta mañana quería compartirles un tema que toca en esta área, pero también aún nosotras como adultas y en cada etapa de la vida, y tiene que ver con los límites. El tema es los límites, para que podamos ver juntas a través de la palabra lo que nos dice el Señor sobre los límites. Y muchas de las cosas que vamos a leer, principalmente en dos pasajes, podemos ver que no empieza desde la psicología y en teoría, sino que hay cosas que Dios ya lo estableció desde el principio, siendo Él el creador de todas las cosas buenas. Y vamos a ver hoy que los límites es algo que creó el Señor, que Dios puso desde el principio. Y ver también que no solamente es para niños y adolescentes mientras van creciendo, sino también para nuestra propia vida espiritual, para cuidar nuestra relación con el Señor, nuestra relación con Cristo. Y entonces, entrando en el tema, en esto de los límites, tal vez nosotras podríamos pensar o uno puede tener a veces la concepción de que límite se trata de ser duro o ser poco amoroso o ser demasiado autoritario. Y incluso también muchos sienten culpa cuando hay que decir que no o cuando hay que hablar de determinados temas para corregir algo o para em, también marcar algo que no está bien o lo que conviene hacer. Y a veces hablar estas cosas incomoda y uno puede hasta posponer hablar ciertas cosas con el jovencito, aun cuando hay que hablar algo con otra persona. Y la palabra de Dios nos muestra que los límites son saludables. El tema de hoy yo lo titulé que los límites traen vida. Ese es el tema de hoy. Los límites traen vida. No quitan vida el límite. No quita hasta libertad. Al contrario, los límites traen vida. Y hoy, en la actualidad, podemos pensar, ¿no? En esto de poner límites. La palabra que hoy en día se usa es, bueno, hay que poner límites. Pero si vamos a la palabra, las palabras que vamos a encontrar es, por ejemplo, disciplinar, corregir, enseñar, instruir, amonestar, y todo esto apunta a una misma idea. Si tendríamos que definir qué es el límite, qué es poner límites, es una línea divisoria, es una barrera que indica hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. Y entonces podríamos decir, así como les decía al principio, que los límites traen vida, el límite también es protección. El límite es cuidar, poner límites, corregir, enseñar, es protección. Y como les decía al principio, algo que a mí me maravilla mucho, me impacta mucho, es recordar esto, que Dios fue el primero en poner límites. Esto lo vemos desde el principio. El Señor fue el primero, obviamente Él es el creador de todas las cosas buenas y los límites aparecen en el diseño perfecto de Dios. Si una se fija en Génesis 1, nosotras recordamos, ¿no? Que en el principio todo estaba desordenado y vacío. Y el Señor empieza a ordenar, empieza separando. Ya en los primeros versículos vemos que cuando Él dice, sea la luz,
empieza a separar tinieblas de la luz. Empieza a separar las aguas de la tierra, comienza ahí a delimitar, empieza a poner límites, ordena. Y ahora, para entrar en uno de los pasajes centrales, en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, Génesis 2, 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y acá saben que algo que observamos es que Dios le mostró a Adán todo lo que sí tenía, todo lo que el Señor había provisto para él. Todo árbol del huerto vas a poder comer. Y luego ahí le marca el límite, donde no es que buscaba quitarle libertad, al contrario, algo que me maravilla mucho de este pasaje es que encontramos que el Señor buscaba preservarle la vida a Adán para cuidar su comunión con él. Todo esto vas a poder comer, todo árbol del huerto, mas de este no, porque el día que de él comas vas a morir. Es decir, que ahí el Señor al poner ese límite era cuidar la comunión con él. Entonces vemos el cuidado de Dios hacia sus hijos desde el principio y cómo sigue hasta hoy, obviamente, el cuidado de Dios a nuestras vidas y por eso nos ha dejado su palabra marcándonos, mostrándonos cómo seguir a través de sus indicaciones, de sus instrucciones. Y ya vemos desde el principio que el límite trae vida y nos preserva nos ayuda a cuidar nuestra relación con el Señor, porque es importante cuidar nuestra comunión con Dios. Y también nosotras, después desde nuestros roles, ¿no? Desde nuestro lugar que el Señor nos permite tener, ya sea como madres, como abuelas, como tías, como maestras en la escuelita o en algún grupo que estemos liderando o acompañando en la congregación. Los límites no solamente es para nuestra comunión con el Señor, sino también para enseñar y ayudar, porque ahora vamos a entrar en eso, a aquellos que están creciendo y también necesitan de los límites. Y el segundo pasaje, antes de continuar, es en Hebreos 12, donde ahí también encontramos esto. El autor viene hablando de cómo Dios trata a sus hijos y compara ese cuidado con la disciplina que ejercen los papás con los hijos. Y en ese contexto encontramos en este pasaje esta enseñanza valiosa también, Hebreos 12:11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y si los quiero compartir también en otra versión, la nueva traducción viviente, Hebreos 12:11, que dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y acá lo maravilloso también, lo que podemos encontrar es que la disciplina, el ir poniendo límites para enseñar durante el crecimiento, trae frutos. Ahora vamos a entrar en eso también. Y mientras reflexionaba en esto, porque es algo que también me toca mucho acompañar a los papás mientras los niños van creciendo, porque entiendo que es un desafío muy grande, pero cuando lo charlamos con los adolescentes, siempre les compartimos una historia que me pasó a mí cuando yo era más chica, cuando era adolescente, ya hace varios años. Les cuento una vez donde yo tenía una compañera en la secundaria, Mariana.
era mi compañera más cercana. Ella no era cristiana, pero era con la que mejor me llevaba, compartíamos cosas lindas ahí en el colegio. Y llegó la época en la que iba a festejar sus 15. Y ella después en su fiesta iba a hacer un gran baile y todo, y se iba a armar una gran fiesta. Y ella me había dicho que tenía que ir porque me iba a dar después una vela. Y bueno, con eso una dedicatoria y así como a otras 14 personas, yo iba a ser una de las personas, porque eran 15 las que iba a entregar, a la que le iba a entregar una velita. Era algo súper especial para una chica de 15. Y el límite de mis papás ahí fue, ok, vas, pero hasta 11:20 de la noche. 11:20 yo voy a estar ahí, me había dicho mi papá. Y hasta ese horario seguramente yo iba a estar en la entrada de Mariana a su celebración y capaz llegaba a la cena, pero no iba a ser algo seguro. Y cuando, o sea, yo pensaba la previa, ¿no? Antes de llegar a su celebración, me daba mucha vergüenza, porque yo pensaba solamente en cómo mis compañeros iban a ver que yo me iba a ir temprano, que no me quedaba. Pero bueno, esa era la condición si quería saludar a Mariana. Esa noche, Mariana llegó súper tarde, se había demorado, no me acuerdo por qué y llegó como a las 10:30. Así que la llegué a saludar, pero ni siquiera llegué a comer. O sea, mi plato quedó ahí limpio en la mesa, ni se tocó. Mi papá llegó súper puntual y bueno, me fui 11:20. Después se venía toda la fiesta y todas las cosas que ellos iban a compartir, donde ahí no se adoraba al Señor. Era un ambiente en el que yo no iba a acercarme al Señor ahí. No era un lugar donde se adore al Señor, al Dios donde también mis papás me estaban enseñando que yo buscara y conociera. Y mis papás, en ese momento, yo con esa experiencia y que la recuerdo siempre, ya me estaban cuidando del ambiente en el que ellos querían que yo creciera. Y era su responsabilidad limitar e ir guiándome para cuidarme. Y ahí yo realmente con los años también vi el amor de mis papás en cómo ellos mantuvieron cierta firmeza para mostrarme lo que ellos querían que yo aprendiera mientras crecía. Por dentro yo tenía molestia en ese momento, me acuerdo, pero con el paso del tiempo yo vi que eso fue amarme, que eso fue cuidarme y que mientras crecía después eso me trajo seguridad, porque los límites traen seguridad a un niño que va creciendo. Los límites son una base que, que dan seguridad para lo que después uno va a construir. Y de más grande, yo luego también tuve que tomar decisiones en dónde iba a pasar tiempo, con quién iba a compartir, qué amistades elegía, dónde me convenía ir, dónde no. Y los límites de mis papás fueron la base. Qué importante el rol de los adultos que nos cuidan, porque son una base para lo que luego uno, ¿no? En su autonomía también va a tener que ir construyendo. Y en los límites de mis papás estaba el cuidado de Dios también hacia mi vida. Y la Biblia, la palabra del Señor, está llena de instrucciones que encuadran nuestra vida, que nos ordena para vivir como Dios quiere. Esto es un ejemplo que yo nomás les cuento. Capaz alguna puede recordar en su infancia si es que sus papás marcaban los límites o capaz no había una puesta de límites o hubo algún referente especial que con cosas sencillas realmente con los años hoy podemos ver y decirle al Señor gracias porque esta persona acá me orientó y me ayudó para encaminarme. Y recordamos también, ¿no? Cómo la palabra nos enseña lo que nos conviene y lo que no. Eso está en la Biblia. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, qué importante y fundamental es los mayores, nuestras personas, los que nos acompañan, que nos recuerdan lo que es saludable
para nuestra vida espiritual. Y entrando un poquito ahora en la niñez, podemos pensar, ¿no? ¿Por qué desde niños, por qué desde la niñez se necesitan los límites? Y los niños no saben, o sea, no nacen sabiendo autorregularse, es decir, cómo regular sus emociones. Por ejemplo, un niño pequeño, 5 años, por ejemplo, que está sumamente enojado porque se le quitó el celular, porque era la hora de comer y sacamos el celular. Y se enoja mucho porque estaba justo en su jueguito y entonces por molestia y enojo empieza a tirar cosas o da manotazos a sus papás, porque hoy en día está pasando mucho eso que se enojan y se les pega a los papás. Este niño, un niño pequeño, todavía no tiene la capacidad biológica, la madurez para controlar muchas de sus conductas en un momento explosivo o aún en un momento de tristeza. Todavía no hay cierta madurez como la tiene un adulto para ver cómo conviene regular esa emoción en esa situación. Entonces, cuando un adulto pone el límite con firmeza y con calma también y con amor, lo que está haciendo es prestar al niño la regulación que el niño todavía no puede realizar por sí mismo. Por eso ahí vemos la importancia del límite, porque el niño todavía no puede autorregularse solo. Y hay una metáfora de un doctor estadounidense que se llama Daniel Siegel. Él da una metáfora que se llama como la metáfora de la corteza prefrontal prestada. Y él habla de esto, que ahora se las voy a explicar, para dar a entender el rol del adulto que cuida al niño, al jovencito, al adolescente. Él habla de la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro encargado de funciones como, por ejemplo, controlar impulsos, en esta parte del cerebro, pensar antes de actuar, regular emociones, el esperar, el planificar, el tomar luego decisiones. Esta región, la corteza prefrontal, no madura completamente hasta más o menos los 25 años. Esto es un proceso de maduración que lleva años. Y entonces el niño pequeño y adolescente, aunque uno los vea tan grandes a veces, más altos que nosotros, tan maduro para tantas cosas, pero a nivel cerebral hay cosas todavía que están madurando. Y no, como les decía entonces, para ciertas cosas emocionales y en contextos donde hay algo emocional muy fuerte, todavía no pueden autorregularse solos. Imagínense si a los adultos nos cuesta a veces cómo sobrellevar ciertas situaciones, para ponernos en el lugar de un niño jovencito, todavía tiene cosas madurando. Entonces, cuando un adulto, imaginémonos nosotros con algún pequeño jovencito que nos rodea, ¿no? Cuando ponemos un límite con firmeza y con calma, cuando le ayudamos a nombrar alguna emoción, cuando acompañamos a ese jovencito a tranquilizarse, ahí estamos prestando, como esa metáfora que explicaba este doctor, estamos prestando nuestra corteza prefrontal, porque la de él todavía está en desarrollo. Entonces le estamos prestando el regularse a través de nuestro reflejo, de lo que podamos ahí, de la manera en la que podemos intervenir. Y podemos entenderlo así para ir pensando esto de los límites. Es como cuando tienen que subir o una escalera muy alta o las escaleras mecánicas o cruzar un puente a un niño pequeño. El adulto primero lo que hace es tomarle la mano al niño y cruzar juntos hasta que va creciendo y con el paso del tiempo ya lo puede hacer por sí mismo. Así para poder entender cómo es el desarrollo de ellos, ¿no? Entonces, un niño, un jovencito, no puede a veces sostenerse solo los límites. Por eso necesita al adulto, un adulto que amorosamente y de manera perseverante sostenga los límites.
Y saben que pensando, ¿no? También en nuestro lugar, el Señor es la persona también que nos ha dejado a través de la palabra las indicaciones a quien podemos acudir constantemente porque Él fielmente está y es estable. El Señor no es que está y no está, el Señor está presente todo el tiempo y podemos acudir a Él de manera segura y, y nos puede usar y nos quiere usar también para ser el reflejo de Él para otras personas que están en crecimiento y necesita de los límites, sostener los límites, porque en la crianza y acompañamiento a niños y adolescentes es fundamental porque, como leíamos en Hebreos 12:11, la disciplina, la enseñanza, las correcciones trae fruto a la persona que lo recibe. Hay fruto para esa persona. Saben que cuando hay límites a lo largo del tiempo como efecto en una persona, primero, desarrolla responsabilidad. Los límites hacen que se desarrolle en mí la responsabilidad. También lo que hace es fomentar el respeto hacia los demás, nos ayuda a tolerar mejor la frustración, también nos protege del peligro, a discernir lo que es mejor o cuando algo no me conviene. Cuando fui ejercitada en los límites, me ayuda también a discernir los riesgos, nos prepara en la medida que voy creciendo para después desenvolverme de manera, dentro de todo, saludable en la sociedad donde habite. Y saben que hay muchas personas que temen poner límites porque o puede asustar o capaz porque no me pusieron límites, siento que no sé ponerlos, pero lo que sí me ha pasado ver y también poder animar es no dejar que se instale en nuestros pensamientos de que, por ejemplo, ¿no? Tengo que dejar que el niño jovencito decida cosas que en realidad le corresponde al adulto decidir. ¿Por qué? Porque eso va a ordenar a este niño y jovencito que está creciendo para que un día sí, a su debido tiempo, él mismo tome ya ciertas decisiones, pero la base va a ser que un adulto sostenga el límite, sostenga la base de lo que está bien acorde a los principios y valores familiares, de lo que es nuestra fe, porque así como hay frutos cuando hay límites, también hay consecuencias. Cuando hay falta de límites a lo largo de la vida, por ejemplo, uno de los efectos es una persona insegura. Niños que no tienen límites en su niñez, de adultos pueden ser personas inseguras porque no hay una base que los sostenga, de la cual de ahí apoyarse. Cuando no hay límites, hay dificultades después también para autorregularme de adulto, explotar ante el enojo, pensar que puedo tratar mal a quien sea. También cuando no hay límites, entonces hay falta de dominio propio, no se ejercitó el dominio propio. Se hace difícil asumir responsabilidades, termina habiendo muchas veces problemas en las relaciones sociales, dificultad para respetar los límites del otro en el colegio, en un trabajo, con un jefe, con un maestro, hasta con los líderes o pastores, porque no hubo límites. Y entonces, en el fondo, aunque a veces se puede ver una persona como, cuánta libertad, hace lo que quiere, en el fondo hay un sentimiento muy grande de desprotección porque los límites son saludables. Vemos ahí cómo el Señor con Adán puso desde ahí, desde el principio, el límite de lo que convenía y lo que no, para traer vida. Los límites traen vida, protegen, ordena y muestra el amor. Tenemos un proverbio muy conocido que está en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea que si amamos, debe haber corrección. Entonces, llegando, ¿no? al cierre para poder seguir animándonos,
Dios nos llama a reflejar su carácter para acompañar a los pequeños que nos rodean o a los que nos toque discipular también, a un adolescente, a un nieto, a un alumno, cualquier persona que el Señor ponga bajo nuestro cuidado. Tenemos una grande responsabilidad y muchas veces nos va a tocar, va a implicar soportar el enojo del otro, porque cuando uno pone límite, la otra persona obviamente es una incomodidad grande, hay mucha frustración. Hay niños, los papás se sorprenden, ¿no? Porque hay niños que responden ante el límite, no te quiero, o dejan cartas porque están buscando la manera de expresar la molestia y pasa mucho. Tengo casos donde por ahí la mamá o el papá pusieron un límite en algo y después el niño dejó en un papel que encontró, no te quiero, andate de esta casa. Frases así que son hirientes o el sos mala. ¿Por qué? Porque está tratando de regular esa molestia, está viendo la manera como de desafiar también y de poner en palabras. Obviamente no es la manera, ahí es donde uno después tiene que intervenir para orientar ese enojo. Entiendo que estás enojado, pero esto no se dice. Entonces poner límites hasta puede hacer al adulto sentir culpa, pero no se trata de complacer y tratar de que en el momento solamente mi hijo esté contento conmigo, por ejemplo, o yo pensando en los adolescentes. Si no saben en qué, en pensar si estoy formando el carácter que necesitan estos chicos después para caminar con el Señor como Dios quiere. Y hay cosas tan difíciles en las que se van enfrentando los niños, los adolescentes, desafíos tan grandes en los que obviamente la sociedad hoy en día los envuelve en tantas cosas que los aleja del Señor si llegan a elegir mal. Entonces, qué importante no marcar cuál es la voluntad del Señor y poner los límites que haya que poner para cuidarlos, para que el día de mañana como caminen cerquita del Señor y puedan discernir entre lo que está bien, entre lo que está mal, en dónde les conviene estar, con qué personas compartir y con cuáles no, dónde está lo que los acerque al Señor. Y entonces ahí está nuestro trabajo, nuestro rol de no cansarnos en sostener los límites de manera o sea, con firmeza, pero también con el amor del Señor. No para destruirlos, sino como hemos aprendido desde el principio que era para traer vida y para cuidar la comunión con Cristo. Entonces, que podamos pedirle al Señor, es un desafío de todos los días, la sabiduría para saber cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo callarnos también y sobre todo que cada límite que pongamos o cada corrección, cada enseñanza esté llena de la gracia de Dios, de su paciencia, de amor, reflejando el corazón de nuestro papá, como lo hemos visto que está desde el principio y entendiendo también que así como tenemos una gran responsabilidad para con las personas que acompañamos, también no olvidar que para nuestra propia vida hoy, ya siendo adultas, podemos ver la importancia de seguir lo que Dios nos manda a nosotras en el día a día, porque nos va a tocar también recibir la instrucción de nuestros pastores, de nuestros líderes, de las personas mayores, de los ancianos y tomarlo como de parte de Dios, que es por nuestro bien, que es para traernos vida, para cuidar nuestra relación con Cristo. Y sabiendo también que cuando Dios nos diga, por ejemplo, no hija, por ahí no, esto no te conviene o esto no está bien, es porque Dios nos ama, porque nos quiere preservar. No es algo malo, es para cuidarnos. Hemos visto, el límite es protección. Entonces, qué importante. Así que de esta manera sencilla, poder recordar
que el límite trae vida, no tenerle miedo a cuando nos toque poner un límite y aún también cuando lo recibamos de parte del Señor, que el límite trae vida, es protección y es por amor también. Así que si les parece, podemos orar y después seguir orando en nuestras casas, pidiéndole ayuda al Señor en este tema. ¿Les parece? Así que podemos orar. Padre, gracias porque nos amás tanto que nos dejás la dirección a través de tu palabra, Señor. Gracias por cuidarnos y gracias porque también tenemos gran responsabilidad en nuestros roles, Señor, con los niños que nos rodean, con los adolescentes que nos rodean, a los familiares que tenemos cerquita, aún en la congregación. Señor, que aquí hay mamás, hay abuelas, hay tías, hay maestras. Señor, que podamos corregir y guiar con tu gracia. Enseñar, Señor, con paciencia y mostrando el amor que tú tienes con nosotros, poder cada vez que pongamos un límite, una corrección y tengamos que enseñar lo que tú mandas, podamos hacerlo como tú quieres que lo hagamos, Padre. Y gracias por cuidarnos con los límites que nos has puesto, con la palabra que nos va guiando. Gracias porque es por el gran amor que tú tienes. Ayúdanos a poder reflejarlo, Señor, como tú quieres, en el lugar en el que estemos. En el nombre de Jesús. Amén.